Bueno, muy buenas tardes para todas y todos, bienvenidos. Estamos en la tutoría virtual número 11 del curso Visión de los Agronegocios. Estamos en la última unidad y vamos a arrancar esta nueva sesión. Resolviendo dudas, preguntas, comentarios. Ya fueron resueltos o evaluados el 100% de los ensayos, que era el producto número 2. No sé si existen dudas, preguntas, comentarios al respecto de esto o al respecto de alguna otra cosa, mientras comparto mi pantalla. Buenas tardes, Jessica. Los saludo por el chat. ¿Me confirman si me están escuchando y viendo bien mi pantalla, si son tan amables? Sí, señor. Ah, bueno, gracias, Brian. Buenas tardes, profe. Sí, señor. Bueno, muchas gracias, Dayeni. Bueno, entonces, como no tenemos preguntas o comentarios, vamos a iniciar con esta unidad número 4, que es con la unidad que vamos a finalizar este curso. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, lo primero que nos muestra esta unidad es es un tema que, pues digamos que lleva muchos años, digamos, como en boca de muchas personas, de ambientalistas, de políticos, de personas de sociedad, de diferentes miembros de la sociedad, y en donde básicamente pues nos hablan de temas de objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible pues es una serie de unas políticas que se hizo un acuerdo en donde se fijaron objetivos que se debían cumplir para el año 2030. Y pues algunos de ellos pues son muy interesantes, están muy bien encaminados, pero algunos otros pues digamos que han sido evaluados con el paso de los años. ¿Listo? No me voy a detener en la explicación de los objetivos, ni mucho menos en la revisión de este documento, que es un poco extenso, pero lo cierto es que muchos mercados del mundo sí tienen en cuenta esos objetivos de desarrollo sostenible dentro de las compras que hacen. ¿Listo? Hay uno que me llama particularmente la atención porque de hecho pues tiene como una certificación, y es el tema de la salud y el bienestar laboral. Existe una certificación que se otorga a las empresas que vigilan, protegen, promulgan, promueven la salud y el bienestar de sus trabajadores. Y esto es muy bien recibido por los mercados. ¿Listo? Entonces, sé que probablemente han visto este tema de objetivos de desarrollo sostenible en otras asignaturas, entonces por temas de tiempo no lo vamos a revisar, pero se los dejo ahí por si en algún momento lo quieren consultar. Bueno, em, vamos a irnos directamente al tema que nos atañe hoy, y son revisar uno a uno los pasos para exportar un producto. Ya como cierre el curso, hemos hablado desde el inicio del tema de la exportación, del tema de la consolidación del tema de la formación de la empresa, del tema de cuáles son los mínimos de esa empresa, cuál es su estructura, cuál es su organización, cuáles son los diferentes tipos de recursos, cuáles son sus principios. Estuvimos hablando, por ejemplo, de negocios innovadores o nuevas propuestas de negocios, negocios verdes, inclusivos. En la noche, tarde de ayer estuvimos viendo el tema de la asociatividad, todo el tema de los incentivos, que son más fácil recibirlos si pertenecemos a una
asociación bueno, entre muchos otros. ¿Listo? Y hoy lo que nos atañe, vamos a revisar una metodología para lograr la exportación de un producto. ¿Listo? Entonces vamos a verlo y cualquier duda o comentario, por favor, me interrumpe. Listo. Bueno, dentro del tema de exportación de productos, de bienes o servicios, también llamados, no existe una metodología única para la exportación de los productos o los servicios. Digamos que existen una serie de pasos o recomendaciones o etapas para adelantar ese proceso, lo cual no quiere decir que sea único este procedimiento que les voy a mostrar. Existen varios procedimientos diferentes, existen varias etapas diferentes propuestas por diferentes personas, pero lo cierto es que muchos de los pasos se repiten entre unas y otras. Yo lo que hice fue básicamente hacer una consulta, hice una consulta, una búsqueda a través de fuentes confiables y lo que hice fue una recopilación de los que yo considero que son los adecuados y los correctos. Entonces, pues vamos a verlos, los intentaré explicar con el mayor detalle posible para que les quede lo más claro, pero si tienen dudas o preguntas, por favor no duden en interrumpir. ¿Listo? Iniciamos entonces con este tema de etapas o pasos para el proceso de exportación. Ah, bueno, listo. Uno de los primeros pasos para exportar es hacer un estudio de mercado. Y yo sé que ustedes en otras asignaturas que han visto durante su paso por la universidad han podido hacer estudios de mercado básicos o por lo menos revisar cuáles son sus puntos neurálgicos. Vamos aquí a imaginar que para yo comenzar a exportar, vamos a hacer la misma premisa del taller que ya hicimos, el taller número uno que hicimos hace unas clases atrás. Y era que cuando uno sueña con exportar es que por lo menos ya tiene el producto elaborado y ya incursionado dentro del mercado municipal, el mercado de la ciudad, del municipio, del departamento o hasta el mercado nacional. ¿Listo? Entonces, una vez yo tengo mi producto, yo tengo mi servicio y ya lo estoy comercializando aquí dentro del país, dentro del municipio, dentro del departamento, yo puedo comenzar a explorar las posibilidades de llevar ese producto a otro lugar del mundo. Y para eso se necesita un estudio de mercado. ¿Y qué es un estudio de mercado? Básicamente es un análisis profundo de las consideraciones que tiene ese mercado, ese país, esa ciudad en específico y cuáles son esas características que se deben cumplir para acceder al mismo. Entonces, a manera de referencia, voy a colocar un video de una entidad bancaria en Colombia que nos recuerda qué es un estudio de mercado y cuáles son los aspectos más importantes del mismo. ¿Listo? Entonces, em, los estudios de mercado los podemos crear nosotros mismos, los podemos hacer la investigación completa, los podemos nosotros mismos formular, pero también hay otras formas de obtener de pronto de una forma un poco más rápida la información de un estudio de mercado. ¿Listo? Vamos a ver eh, qué es un estudio de mercado y seguimos con cómo obtener la información de estudio de mercado. ¿Listo?
Ya volvemos. Profundidad Las empresas interesadas en conquistar los mercados internacionales necesitan conocer a profundidad los destinos a los que pretenden llegar y así conocer el potencial de su producto o servicio. Los expertos sugieren investigar de forma juiciosa cada mercado y plantean 4 acciones. Conocer el entorno del mercado al cual se desea llegar es fundamental para evaluar la viabilidad del negocio. Por esa razón, es importante conocer las condiciones económicas, comerciales, políticas, culturales, jurídicas y las reglamentaciones técnicas del sector en el que se entrará a competir. Esta es una variable determinante que solo se obtiene con un análisis cuantitativo que incluirá los datos de los subsectores, las regiones, las áreas geográficas y sus habitantes. Y también requiere un análisis cualitativo sobre la tipología del comprador, sus motivaciones de compra, los hábitos o ritmos de consumo, las preferencias de calidad, precio y segmentos. Es fundamental conocer la oferta de otras empresas del sector para descubrir posibles nichos de mercado. Para ello, es necesario conocer la estructura, situación y perspectivas de la industria local, saber cuáles son sus principales fabricantes nacionales, el volumen, origen y cuota de mercado de las importaciones. ¿Y quiénes son los fabricantes extranjeros, los segmentos de mercado cubiertos por la competencia y el ranking de cuotas de mercado y zonas geográficas? En este punto es clave hacer un análisis de los precios que maneja la competencia, sus márgenes comerciales, costos logísticos, canales de distribución, estrategias de promoción y coberturas de medios publicitarios. Esta información será definitiva para decidir la factibilidad del producto o servicio en el mercado. Listo. Este es un video corto, más o menos 2 minutos, pero lo que nos están solicitando que debemos incluir dentro de ese estudio de mercado es bastante información. Y recopilar esa información no es sencillo. Tiene, tiene cierto grado de complejidad para hacerlo bien. Entonces, un estudio de mercado bien hecho es un trabajo arduo, es un trabajo exigente, pero pues naturalmente tiene sus recompensas, ¿listo? Entonces, hay empresas dedicadas exclusivamente en Colombia y en el mundo a elaborar o proyectar estudios de mercado. Entonces, digamos que uno a través de la web, a través de la consulta de fuentes confiables, puede llegar a acceder o obtener estudios de mercado realizados en el mundo para productos posiblemente similares al que yo quiero exportar. Porque si uno busca, por ejemplo, en Internet estudio de mercado de productos como la carne, como el café, como el banano, como los textiles, como las confecciones, es posible que se encuentren de una forma rápida. Pero por el contrario, si yo quiero, por ejemplo, exportar un producto nuevo, novedoso, no antes visto en el mercado, pues es complicado encontrar un estudio de mercado de eso porque pues no existe, toca hacerlo todo, ¿listo? Entonces, para que por favor lo tengan muy presente. Entonces, ya teniendo en consideración qué es un estudio de mercado, cuáles son las partes, digamos, primordiales del mismo, em, existe una página de esta misma entidad bancaria que permite al exportador hacer un estudio de mercado, digamos, rápido. Digo que rápido porque le permite al exportador dar las primeras luces de lo que debe hacer y a qué mercados puede llegar. ¿Listo? Entonces, estudia el mercado para exportar, se llama esta página. Entonces, ¿qué debes hacer? ¿Qué debes saber de un estudio de mercado para hacer negocios de exportación? Entonces, primero, identifique la posición arancelaria
consulta aquí su producto, luego indicadores de cifras de los países a los que vamos a llegar y pues nos va mostrando tema de acuerdos comerciales, mercados potenciales en el exterior y experiencias de estudio del mercado para negociaciones internacionales. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que nos muestra esta página son los destinos a los cuales yo puedo llevar mis productos en determinado momento, pero parte de algo que se llama la partida arancelaria. Ese tema de la partida arancelaria la vamos a ver en un momentico, entonces no me quiero anticipar. ¿Listo? Ya volvemos a crear esta página. Entonces, em, hay otra fuente de información para conocer o utilizar estudios de mercado y son las tesis universitarias realizadas por estudiantes como ustedes de programas relacionados con negocios internacionales, por ejemplo, los cuales un cúmulo importante han decidido realizar estudios de mercados para la exportación de productos. Entonces, digamos que es información muy valiosa, muy bien recopilada y pues es bastante útil. Vamos a ver un ejemplo de esas tesis que podemos encontrar también pues, dentro de las colecciones bibliográficas de las universidades respecto a estudios de mercado realizados anteriormente. ¿Listo? Entonces, este estudio de mercado fue elaborado por dos estudiantes del Tecnológico de Antioquia para obtener su título como profesionales de negocios internacionales. ¿Qué es lo interesante de esta tesis? Que nos permite obtener una metodología para hacer la exportación de un producto a través pues, de unos sencillos pasos. ¿Listo? Entonces, como el primer paso para la exportación de un producto es hacer un estudio de mercado, recuerden que pues lo podemos elaborar, pero si en determinado momento consideramos que es eh, un trabajo muy amplio, podemos recurrir, por ejemplo, a fuentes de información como son este tipo de tesis, en la cual vamos a encontrar metodologías para evaluar esos mercados, hacer un estudio de mercado. Entonces, ¿qué hicieron acá? Definieron una serie de variables que deben ser tenidas en cuenta a la hora de exportar un producto. Ya adicionalmente, hicieron una evaluación con ese procedimiento para diferentes mercados, hallando cuál de ellos era el más conveniente para la exportación. Por temas de tiempo, pues no podemos leer todo el documento. Yo lo invito a que lo revisen, revisen posteriormente con mayor profundidad, pero acá en este momento nos vamos a ir a la parte final, donde nos hablan del tema de análisis de resultados.
Listo, entonces en la parte de resultados nos muestran esta tabla. Y entre esta tabla nos hacen una ponderación de acuerdo con estos factores. Primero, el factor costo, 30%, el factor logístico, 30%, el factor barreras comerciales, el 20%, el factor cultural, el 20%, para un total de 100%. Se supone que el país, acá el estado, que tiene las mejores condiciones para exportar es aquel que obtiene pues, el puntaje más alto, más representativo. Entonces se ve como por ejemplo, como el Reino Unido con 374 puntos y los Estados Unidos con 3,70. ¿Eso qué significa? Que cualquiera de esos países puede ser viable para llevar determinado producto o el producto que están analizando en la tesis. Pero más allá de ese puntaje, quiero que revisen un poquito el tema de otros puntajes. Y es, por ejemplo, el de factor de barreras comerciales que me dice que es el 20% para Canadá. ¿Alguien me dice cuánto vale ese factor para Canadá? Factor barreras comerciales 20%. 5, o sea, sería el 100% de ese 20%. ¿Cómo? No te escuché bien, Brian. Bueno, ¿alguna otra persona quiere participar? Indícame. ¿Qué significa ese 5,0 como factor de barrera comercial 20? A ver, por el chat. Que si puedo repetir la pregunta, claro. Em, ¿Para qué país el factor comercial barrera es del 5%? Es del 5, perdón. Es del 5. ¿Y qué representa ese 5? A ver, ¿qué nos dicen en el chat? Es Canadá, correcto. Entonces lo que nos están diciendo aquí es que es un país muy exigente, correcto, en el tema de barreras comerciales. Muchos requisitos. Muy bien, muy bien. Listo. Entonces, ahí podemos hacer como una interpretación de los valores, de cada uno de los valores por columna. ¿Listo? Pero ¿qué es importante de esta tesis? Es que ellos acá nos presentan toda una metodología para hacer una evaluación de diferentes mercados. Y como ustedes se dan cuenta, ellos evaluaron mercados tanto de América del Norte como de Europa y Asia. Y al finalizar, pues, digamos que se van a ir por los que tengan los puntajes más representativos. Entonces, en la medida en que uno pueda tomar decisiones informadas, como por ejemplo a partir de una metodología como estas, que uno puede decir, vea, yo hice un análisis, seleccioné 3 o 4 mercados, le coloqué un ponderaje a cada uno de los factores, dependiendo pues las condiciones del sitio, y el resultado es que el mejor lugar para llevar los productos es este o este. Pero digamos que lo importante es tomar eh, las decisiones con datos, con información, ¿sí? No tomar decisiones caprichosas, solamente basadas en nuestra intuición. ¿Listo? Entonces,
El primer paso para lograr la exportación de un producto son los estudios de mercado, los cuales ustedes los pueden crear o pueden buscar inicialmente a través de fuentes de información confiables si obtienen estudio de mercado de eh, productos similares o el producto por usted elaborado ya realizado. Y si ya encuentran el estudio de mercado realizado, pues la idea sería que lo ajustaran, que lo actualizaran, que lo modernizaran al 2025 o en el momento en que ustedes deseen viajar, para que sea mucho más sencillo estar, digamos, a la vanguardia de lo que está sucediendo. ¿Listo? Porque como les cuento, muchas de esas tesis, por ejemplo, son hechas en años anteriores para como una opción de proyecto de grado. Y puede que, como ustedes se han dado cuenta, la evolución de la tecnología, de muchos elementos, haya cambiado algunas de esas tesis o algunos de los datos que se encuentran ahí relacionados. ¿Listo? Entonces, paso uno, estudio de mercado. Vamos a ver ahora el paso número 2. El paso número 2 es la creación o formación empresarial. ¿Qué quiere decir esto? Para poder exportar un producto es necesario hacer una serie de documentos que solo pueden ser firmados o solo pueden ser elaborados, tramitados por empresas o personas naturales legalmente constituidas en Colombia para ejercer actividades comerciales o de fabricación o las relacionadas. ¿Y cómo se hace eso? Pues primero debemos hacer el registro ante la DIAN o actualizar el RUT colocando en la casilla 54 de ese formulario que somos un usuario aduanero exportador. Luego debemos registrar o actualizar ante la Cámara de Comercio nuestra persona natural o una persona jurídica que básicamente pues es una empresa, ¿listo? Se debe obtener una firma digital en Certicámara. Certicámara básicamente es una institución que provee de firmas digitales a las personas. ¿Cuál es el costo aproximado de una firma digital? Pues creo que a hoy debe estar alrededor de los 150.000 pesos por el año, pero lo que permite esto es firmar los documentos de manera más rápida y oportuna sin la necesidad de tener al representante legal o dueño de la empresa toda una mañana en una reunión esperando que se puedan dar ese tipo de firmas. ¿Listo? Luego deben hacer un registro que es pagado ante la BUCE. ¿Qué es la BUCE? La Ventanilla Única de Comercio Exterior. Entonces, el grupo al que ustedes pertenecen al sector económico al que pertenece su proyecto, su producto, debe tramitar un registro ante esa ventanilla. ¿Listo? Y por último, se debe hacer un registro en el módulo del formulario único de comercio exterior FUSE. Ese registro no tiene costo y se hace a través de Internet. Entonces, paso uno, estudio de mercado, ya sea que se realice o se consulte. Paso 2, creación o formalización de la empresa. Y eso requiere, pues, la inscripción ante la DIAN, inscripción ante Cámara de Comercio, obtención de firma de certicámaras, registro ante la UCE y registro del formulario único de comercio exterior FUSE.
Bueno, ¿cuál es el paso 3? La clasificación aduanera. Resulta que en el mundo se adoptó el sistema armonizado creado por la Mundial de Aduanas, el cual permite identificar los principales requerimientos para exportación e importación de productos, incluyendo aspectos como los gravámenes, el IVA, los gravámenes por acuerdos comerciales, el régimen de comercio, requisitos específicos de origen, los documentos soportes, eh, las restricciones y descripciones de mercancías. ¿Listo? Entonces, ¿dónde se conoce la clasificación aduanera de un producto o un servicio? Pues se conoce, por ejemplo, a través del siguiente portal. ¿Listo? Lo vamos a ver. Bueno, en este portal que es de la DIAN, su portal llamado Muisca, básicamente lo que vamos a encontrar son las particularidades de cómo están organizadas esas subpartidas arancelarias. Pero ¿qué es una subpartida arancelaria? Básicamente es un número que identifica aquí en Colombia y en el resto del mundo un producto. ¿Listo? Sé que tenemos diferencias en el idioma, sé que tenemos diferentes dialectos, formas de escribir, pero la Organización Mundial de Aduanas, a la cual también se ha escrita Colombia, decidió colocar números arábicos en las descripciones de los productos. Con eso era mucho más sencillo poder rastrear qué tipo de mercancía es la que se está moviendo en los buques. ¿Listo? Entonces, en este portal de la DIAN se debe o se puede hacer la consulta de diferentes formas. De manera general, por medidas, por nomenclatura, por estructura normativa, por índice arancelario, alfabético arancelario, por reglas generosas o por texto. Entonces, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tomar vamos a poner índice alfabético y les pido el favor que me regalen uno de los productos de sus proyectos para hacer aquí el ejemplo y buscar la subpartida arancelaria. O sea, profe, el nombre del proyecto. El producto, no el nombre, sino el producto que se crea. Carne bovina, nos dice Brian. Vamos a buscar carne, a ver qué nos aparece. A ver si la encontramos. Cabeza, cables, cacao. A ver si aparece carne, calzado, calles frescas, camas, camisas, camisas, camu, carne. Seguimos. Listo, y llegamos a la parte de la carne. Carne de asno fresca, refrigerado, congelado. Carne de Austomerluza antártica. Carne Austromerluza negra. Carne bovina cocida, congelada en medios canales, en canales fresca. Carne bovino, bueno, aquí tenemos las carnes de la mayoría de los animales y vamos a escoger cualquiera. Entonces, digamos, partida arancelaria esta. 1602-5000. Dice dentro de su descripción que son preparaciones de carnes, pescados o crustáceos, moluscos o demás, vertebrados acuáticos, los demás preparaciones y conserva de carne, despojos, sangre o de insectos.
Vamos a verificar. en- ya te respondo de la aplicación Jessica. Vamos a buscar en la aplicación que estábamos viendo hace un momentico del banco. A ver si la encontramos. Y vamos a ir a colocar una subpartida pues arancelaria. Uy, ¿qué pasó? Entonces, vamos a colocar entonces la subpartida. Entonces, cuéntanos de qué estás interesado. Entonces, voy a seleccionar la exportación. Conoce la subpartida arancelaria y le voy a colocar sí. Me dice que cuál es. Y le digo que es esta. Un momento, por favor. Un momento. Entonces, me dice que es 160250. Entonces, para ella me encuentra tres subpartidas. La primera que es preparación y conserva de carne de especie bovina, lenguas de bovinos preparadas sin conserva, y la segunda además preparaciones de conserva de carne de la especie bovina. Vamos a revisar la primera y nos dice que el principal país donde se hace la exportación de este tipo de carne con esas características es Curazao. Es una isla, pues, el Océano Caribe. Podemos buscar otras, a ver si encontramos. A ver, listo. Entonces, aquí nos dice el proveedor, Supermercados Luz BV en la ciudad de Curazao. ¿Listo? Entonces, vamos a probar nuevamente esta página. Colocamos otro, pero no nos buscó el mercado. A ver, colocamos otro.
Vamos a colocar, por ejemplo, café. En el café tenemos varias subpartidas arancelarias. Yo selecciono cualquiera de ellas, por ejemplo, esta primera, 090111, y me puedo hacer el ejercicio a la inversa y es ir al portal de la DIAN a buscar esa subpartida. Entonces puedo ver aquí arancel general, general, y vamos a buscar lo que nos arrojó en la página de Colombia, 090111. Café, té, hierba mate, especias, cafés, incluso tostados o descafeinados, carasca y cascarilla de café, sudáceos de café, pues contienen cualquier porción. ¿Listo? Entonces, de esa forma es la que yo puedo buscar la partida arancelaria que le aplica a mi producto. ¿Para qué me sirve la partida arancelaria? Además de la descripción, la cantidad que debo enviar, las unidades en que se presenta, me sirve también para el tema de ser un centro comercial, un centro de acopio, un centro de recolección de producto y comenzar a vender. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante en esta hoja? Que miren que cuando hablamos de importaciones, esas importaciones de estos productos tienen gravámenes, tienen IVA, tienen gravámenes por acuerdos internacionales, tiene régimen de exportación, pero cuando yo voy a exportar, mire que no tengo que pagar ni gravámenes, ni IVA, ni otras tarifas, ni gravámenes por acuerdos internacionales, entre muchos otros. ¿Sí? Entonces, pues eso nos va a permitir, tener mucho más conocimiento de las actividades pues, de la empresa de acuerdo con la subpartida arancelaria. ¿Listo? Entonces, paso uno, estudio de mercado. Paso 2, pasos, la creación o formalización empresarial. Y paso 3 es, listo. Vamos al paso número 4. En el paso número 4 tenemos el tema de certificados de origen. Resulta que en el mundo es muy importante tener la trazabilidad de cómo la mercancía se va moviendo, de dónde es fabricada, de dónde es importada, entre muchos otros. ¿Listo? Entonces, resulta que los gobiernos han decidido que para que los productos se consideren colombianos, tienen que tener un lo que se llama el certificado de origen. Y ese certificado de origen, pues, básicamente, pues, es un documento en donde se da fe de eso. Em, voy a permitirme leer la diapositiva. Las extensiones o reducciones arancelarias otorgadas en las negociaciones de los acuerdos de libre comercio exigen la expedición de un certificado de origen para gozar de esas preferencias. ¿Listo? Bueno, respecto al certificado de origen, hay dos formas de obtenerlo y depende del país donde vamos a llevar los productos. Si, por ejemplo, lo que yo voy a exportar es cilantro, las personas por lo general nos, nos
solicitan contar con ese certificado de origen y nosotros lo podemos tramitar de dos maneras. Uno, a través de la página o el portal de la DIAN, o dos, realizarnos nosotros mismos en una hoja con todos el membrete correspondiente a la empresa, firmas, sellos y demás. La otra forma de obtener un certificado de origen es cuando el productor o el distribuidor del productor compra en una sola finca, por ejemplo, o en un solo almacén, la mayoría del producto que va a llevar y decirle ir alimentándose de... mm, Permítame un momento. Disculpen, pero me están necesitando aquí un momento. Les pido el favor que nos tomemos un descanso de 10 minutos y volvemos. ¿Listo? Retomamos.
Listo, chicos, retomamos entonces. Les venía diciendo que el paso número 4 es el certificado de origen, y que básicamente lo que hace el certificado de origen es acreditar eh, que el producto en efecto esté elaborado en el país de donde proviene. Por ejemplo, si nosotros vamos a exportar zapatos, que los zapatos en efecto estén elaborados en Colombia, ¿sí? Si voy a exportar, por ejemplo, algún tipo de alimento, que ese alimento esté elaborado en Colombia. Si voy a exportar carne, voy a exportar alguna fruta, alguna flor, voy a exportar algún elemento metal mecánico, alguna pieza, algún repuesto, que en efecto esté elaborado en Colombia. ¿Y cómo se hace ese certificado? Pues existen dos formas. Uno, a través del diligenciamiento de un formulario, que es este enlace que está acá, un enlace web de la DIAN. O dos, se puede hacer una autocertificación. ¿Qué significa una autocertificación? Básicamente que si yo soy el fabricante de los zapatos, el fabricante de las sandalias, yo declaro yo mismo, entonces sería, es una carta sencilla donde dice, por ejemplo, bueno, se coloca la fecha, la ciudad, a quién va dirigido, dependiendo del país de origen, el país de destino, y se indica yo, Julio Guerrero, identificado con cédula de nacionalidad tal, declaro por medio de la presente documento que los zapatos con referencia tal, descripción tal, marca tal, tallas tal, toda la descripción lo más completa posible del producto, fueron elaborados en mi fábrica ubicada en la carrera tal, número tal, eh, del municipio, por ejemplo, de Piedecuesta, Santander, o Florida Blanca, o en la ciudad de Bucaramanga, y son de origen colombiano. ¿Listo? Entonces, no todos los países reciben esos autocertificados, solamente algunos que tienen como unos controles un poco más laxos, por decirlo de alguna forma. Y entonces tenemos países como Canadá, Corea, Corea del Sur, naturalmente, Salvador, Guatemala y Honduras. Pero hay países que tienen controles un poco más estrictos, como son los Estados Unidos o como son los países de la Comunidad Europea, donde sí nos exigen que ese certificado de origen sea emitido directamente por la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales, DIAN. Entonces, chicos, em, ese certificado de origen es un documento sencillo, pero es necesario tramitar. ¿Listo? Se han presentado algunos casos en los cuales se ha cometido fraude en esos certificados. Coloco un ejemplo. Como ustedes saben que Colombia tiene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, pues muchas personas estaban trayendo, por ejemplo, ropa, jeans, camisas, etcétera, prendas de vestir desde la China hacia Colombia. Aquí le cambiaban las marquillas y luego los exportaban a los Estados Unidos como si fueran fabricados acá. Con eso, digamos que se ahorraban una cantidad importante de dinero en el tema del el pago de aranceles, que si la mercancía fuera enviada directamente de la China a los Estados Unidos. ¿Listo? Entonces, em, el certificado de origen es un documento sencillo de obtener, sencillo de elaborar, dado el caso, pero tiene una responsabilidad importante. ¿Listo? Si una sociedad, si una persona se identifica que comete falsedad en el documento del certificado de origen en cualquier otro documento que haga parte del proceso de exportación, se puede estar enfrentando a una investigación. ¿Listo? Una investigación judicial por falsedad en documento público, y eso puede traer sanciones pues hasta llegar a la cárcel o sanciones de tipo económico. Listo, este es el cuarto paso. Vamos con el primero, que era estudio de mercado. El segundo, que era el tema de formalización empresarial. El tercero, que era el tema de clasificación aduanera, es ese numerito
que identifica mi producto y lo diferencia del resto. Y el cuarto, certificado de origen. ¿Listo? ¿Cuál es el quinto? La solicitud de vistos buenos, ya que me voy a permitir leer una parte de esta diapositiva que nos dice, es indispensable identificar los requisitos que cada uno de los productos posee para ser exportado e importado en cada país, puesto que se debe cumplir con la protección de la salud humana, animal y del medio ambiente, por medio de la certificación de la inocuidad y la salubridad de los productos para uso o consumo de los seres humanos y animales. Entonces, todos los países, incluido Colombia, tienen requisitos tanto para exportar un producto en términos de sanidad, por ejemplo, como los países que reciben la mercancía también tienen sus propios requisitos. Hay algunos requisitos que son iguales o homólogos, pero hay otros que son diferentes y es necesario cumplirlos. ¿Listo? Entonces, no solamente existen requisitos en términos de salubridad o sanidad, existen requisitos también, pueden existir requisitos también de tipo técnico, ¿listo? Requisitos de tipo del etiquetado de la información, de, entre otros, ¿listo? Entonces, es importante que ustedes antes de pensar en llevar el producto a ese lugar, conozcan esos requisitos, los estudien y naturalmente verifiquen que su producto los está cumpliendo, ¿listo? Y acá pues tenemos varias páginas que nos pueden ayudar, ¿listo? La primera página, la del ICA, que nos habla del tema de la exportación de productos agrícolas, entonces nos habla, al consultar esta página nos habla mucho de cuáles son los requisitos en términos agrícolas para la exportación de los productos, ¿listo? Luego viene la ventanilla única, la ventanilla única de comercio exterior BUSE, que nos habla de los requisitos para la exportación dentro de la BUSE o los vistos buenos. ¿Listo? Importante consultarla. Y por último tenemos esta última página que me parece bastante interesante y es porque nos muestra, vamos a ver si está funcionando. Sí, listo. Entonces acá en esta página nos muestra requisitos relacionados para la exportación de productos o servicios. ¿Listo? Entonces es una página que nos va a permitir hacer una simplificación de la búsqueda a través de la web o medios conocidos de la información. ¿Listo? Entonces, em, entonces mira, acá nos trae no solamente los requisitos, sino que también nos trae información. Entonces, por ahí teníamos un compañero que tenía, tiene el proyecto de la exportación de carne. Entonces dice, requisitos para la exportación de carne fresca a los Estados Unidos. Infografías. Entonces, nos trae información. Entonces, nos dice todos los requisitos que se deben cumplir para la exportación de la carne. Nos trae la información. Requisitos para la exportación de frutas y vegetales. Por ejemplo, estadísticas de exportación de Colombia. ¿Sí? Entonces, como que nos muestra información relacionada con la exportación. Esto nos trae información bien importante. Entonces, acá, para usar esta página, lo primero que debemos seleccionar es el país desde donde vamos a hacer la exportación, Colombia. Al lugar donde vamos a exportar no están todos los países del mundo, solamente los países de América, algunos países del continente americano. Tampoco es que estén todos, pero están como los más importantes. ¿Listo? Vamos a seleccionar, por ejemplo, los Estados Unidos y aquí vamos a colocar el nombre o código del producto. Voy a usar, por ejemplo, bueno, es que el de la carne ya está, vamos a colocar, digamos, pan. Eh, entonces, mezclas y masas para preparación de productos de panadería. ¿Quieres? Busquemos ese, a ver si nos trae información. Listo. Entonces acá nos dice requisitos sanitarios y fitosanitarios.
¿Listo? Entonces acá nos muestra cuáles son los requisitos sanitarios y fitosanitarios que deben cumplir las empresas que desean exportar productos de panadería a los Estados Unidos. Y nos comienza hablando de que tenemos que tener la certificación de buenas prácticas de manufactura, análisis de peligros y controles preventivos bajo los riesgos para los alimentos de consumo humano. ¿Listo? Luego nos habla que tenemos que tener la certificación de residuos de pesticidas químicos en alimentos procesados. ¿Listo? Luego nos habla del tema de tolerancia de secciones para residuos de plaguicidas químicos en alimentos. Requisitos de la DFA acerca de aditivos de color en los alimentos. Todos estos requisitos, si uno, por ejemplo, no utiliza aditivos de color, no son necesarios. Uno sencillamente declara que no usa esto y no son necesarios. ¿Listo? Por ejemplo, contaminantes inevitables en alimentos para consumo y materiales y empaques de alimentos. ¿Listo? Entonces, acá nos muestra todos los requisitos que se tienen que cumplir para la exportación de un producto de panadería. Y adicionalmente nos comparte hojas o información adicional para cumplir con esos requisitos. ¿Listo? Entonces, el quinto paso se llama solicitud de vistos buenos. Los vistos buenos, como les comenté al inicio, no es solamente los que debo cumplir en Colombia, sino los que debo cumplir en el país de destino. Y en ese país de destino tengo que cumplir algunos requisitos adicionales. Dependiendo del país, pueden ser más lapsos o menos lapsos. ¿Listo? Entonces ya vimos en Estados Unidos cuáles son. Vamos a compararlos, por ejemplo, con los de México. Los tenemos disponibles. Bueno, no tenemos datos. Busquémoslos para España. A ver si tampoco tenemos información. Busquémoslos para Chile, a ver si es posible. Tampoco. Canadá. Busquemos Perú. Bueno, lastimosamente solo al parecer nos está mostrando información para los Estados Unidos y no pudimos comparar con ningún otro, lastimosamente. Bueno, chicos, no sé si la página no está funcionando bien. Antes permitía ver la información un poquito más para otros países, pero en este momento no lo está haciendo. ¿Qué más me gusta de esta página? Que tiene, por ejemplo, este apartado de estudios de exportación. Uno se puede inscribir de manera gratuita, sin ningún costo, y acceder a esos estudios. Los invito a que personas interesadas lo hagan. Y al finalizar también tenemos otros recursos que son, por ejemplo, pasos para exportar piña. Ya miramos el de vegetales, está el de la carne, cómo solicitar un registro sanitario en el INVIMA. El FDA le ayuda a identificar si su producto es un cosmético en Estados Unidos. Estadísticas de exportación, 7 datos claves para empresas que quieren exportar, 10 tropiezos frecuentes a la hora de exportar, conozco común de posibilidades para los exportadores, entre muchos otros. ¿Listo? Entonces, información que realmente es útil para ustedes. Bueno, el paso número 6 es el tema del contrato de compraventa y términos legales. Como ustedes entenderán, cuando ustedes exportan un producto, lo que básicamente están haciendo un acuerdo comercial entre dos partes. Ustedes como vendedores y alguna empresa en el extranjero como compradora. Digamos que en la exportación existe el riesgo de que pueda ser uno timado o pueda ser robado, pues con cierta facilidad si no toma las precauciones adecuadas. De entre esas precauciones, la más importante es esta: elaborar un contrato de compraventa en donde se incluyan cada uno de los términos de la negociación, mm, que permita hacer una vinculación
tanto de la persona a quien yo le vendo los productos como el destino de los mismos. En ese contrato de compraventa deben estar muy detallados, muy claramente datos de contacto, direcciones, ubicaciones, nombres de las personas, forma de pago, cantidad vendida, forma de empaque, distribución, forma de transporte, todos los datos relacionados con los productos, ¿sí? Entre muchos, muchos más datos, ¿listo? En Internet encontramos una base muy importante de formatos de contratos de compra-venta para la exportación de productos. Yo aquí les dejo un enlace de un contrato que me parece que pues, está bien formado. Ay, Dios mío, el enlace secado. A ver, contratos. Aquí está. A ver, vamos a ver. Bueno, el enlace como que se caducó. Voy a buscar otro y se los coloco ahí, porque este no lo están cobrando. Pero no, el que yo tenía era gratuito, era esta misma página, pero este no lo están cobrando. Y yo se los cambio acá en esta página. ¿Y qué otras recomendaciones puedo dar del contrato de compraventa? Que es importante ser asesorado por un profesional, eh, por un abogado especialista en comercio exterior, aunque sea para el primer contrato. En la medida en que nosotros recibamos esa asesoría y elaboramos ese primer contrato del mejor modo posible, de ahí hacia adelante podemos seguir utilizando ese contrato como un modelo y de estar, digamos que blindados ante posibles fraudes. ¿Listo? Pero es importante en verdad tomar todas las medidas necesarias para evitar que nos puedan llegar a, pues, a timar o a robar. ¿Listo? Por favor, téngalo en cuenta. El séptimo paso se trata de los términos comerciales o los denominados CIF o ICOTER. Esos INCOTER o términos comerciales internacionales básicamente son las formas o las metodologías bajo las cuales se puede movilizar la carga entre un país y otro. Existen muchas variaciones, pero es importante que dentro de ese documento, dentro de ese contrato, se estipule de manera clara y precisa cómo es que se va a movilizar la carga de un lado a otro. Vamos a ver un video en donde nos explican la mayoría de ellos. A hoy son más de 28 Incoterms. Aquí nos explican más o menos 21, pero lo ideal es pues utilizar los más frecuentes, que es uno denominado FO, que es que el, ustedes se encargan de colocar la mercancía hasta puerto y perdón, el importador, sí, eh, toma la mercancía en el puerto y asume todos los gastos de hacia adelante. El CIF, que básicamente el exportador, es decir, ustedes colocan la mercancía en el puerto que les indique el exportador, les indique el importador, perdón. Entonces ustedes se encargan, por ejemplo, de mover los zapatos desde de la ciudad de Bucaramanga hasta Barranquilla, y de Barranquilla a la Florida, y de la Florida ya se encarga ahí para allá la persona que hace la compra de los zapatos. Digamos que esos dos son los más habituales, pero existen otros que quiero que me parece importante que por lo menos escuchen por primera vez, conozcan y cuando les hablen puedan consultar cuál se les ajusta más a sus necesidades. Vamos a verlo y ya volvemos. Viajar por Colombia es disfrutar. El Grupo Energía Bogotá presenta los Incoterms. Te enseñamos
¿Qué son los Incoterms? Bienvenido, Elías, a la gran oficina de los Incoterms. Para iniciar con la visita guiada, empezaremos por saber que los Incoterms provienen del concepto International Commercial Terms y se definen como el conjunto de reglas que establecen de forma clara y sencilla las obligaciones que en una compraventa internacional corresponden tanto al importador como al exportador. Los Incoterms regulan 4 grandes áreas: entrega de mercadería, transmisión de riesgos, distribución de gastos, trámites de documentos aduaneros. Y ahora, Elías, debemos continuar el recorrido. ¡Súbete! Los Incoterms se dividen en 4 categorías: E, F, C y D. Elías, entremos a la categoría E. Muy bien, Elías, ya podemos entrar en materia. En la categoría E se acuerda que el exportador entrega sus productos al importador en la misma fábrica, es decir, a la salida. Muy bien, Elías, sigamos. Ahora vamos a la categoría F. En la categoría F, el exportador se encarga de entregar la mercancía al medio de transporte escogido por el cliente sin cargo de los costos de este último. ¿Lo tienes claro, Elías? Avancemos a la categoría C. En la tercera categoría, la C, el exportador se encarga de contratar un medio de transporte y entregarle la mercancía. De verdad que es un tema muy interesante para ponerlo en práctica. ¿No crees, Elías? Y por último, entremos a la categoría D. En la categoría D, el exportador se hace cargo de todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino. Elías, recuerda tomar fotos para que no olvides cada ítem. ¿Estás listo para seguir? Ahora te enseñaré a detalle los diferentes tipos de Incoterms. El primer término corresponde a la sigla EXW, que es el ex-works o en fábrica. En este se puede utilizar todo tipo de transporte, el cual se utiliza cuando el exportador pone la mercancía a disposición del importador en su propia fábrica. ¡Ay, Elías! ¿Qué haces? Continuemos. Ahora veremos el Incoterm Free Alongside Ship o FAS, que solo se puede usar en transporte marítimo o fluvial. Este tipo de Incoterm se utiliza cuando el exportador entrega la mercancía en el muelle del puerto de carga convenido. El Incoterm FOB o Free On Board, también solo en transporte marítimo o fluvial, traslada las responsabilidades una vez que la carga es puesta sobre el bloque que la transportará. El Incoterm Free Carrier o FCA se utiliza en todo tipo de transporte. Este Incoterm indica que el exportador se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado dentro del país de origen y se hace cargo de los costos hasta que la mercancía está situada en ese punto, despachada en aduana o deja en manos del transportista fijado por el importador. Seguimos con el Incoterm CFR o Cost and Freight, en el cual el exportador se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al importador en el momento en el que la mercancía se encuentra cargada en el buque en el país de origen. ¿Te encuentras bien, Elías? Toma aire. Mira, Elías, el Incoterm CIF o Cost Insurance and Freight se usa cuando el exportador se hace cargo de los costes, incluyendo el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. De todas maneras, aunque el seguro es contratado por el exportador, el beneficiario es el importador, por lo que el riesgo se transfiere a este en el momento en que la mercancía se encuentra cargada en el buque.
Ahora bien, el Incoterm CPT o Carriage Pay To, el cual se usa en transporte de tipo intermodal. Este Incoterm indica que el exportador se hace cargo de todos los costes hasta que la mercancía llega al punto convenido en el país de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al importador en el momento de la entrega de la mercancía al primer transportista. Ahora pasamos al Incoterm CIP o Carriers and Insurance Pay To, el cual se utiliza cuando el exportador se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal y seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. El riesgo se transfiere al importador en el momento de la entrega de la mercancía al primer transportista. Por otro lado, tenemos el Incoterm DAT o Delivered Terminal, que se utiliza cuando el exportador se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte y el seguro, hasta que la mercancía llega y se descarga en la terminal definida por el importador. También asume los riesgos hasta ese momento. Elías, sigamos que estamos por terminar. El Incoterm DAP o Delivered at Place cumple la misma función que el DAT, solo que el exportador cumple con la descarga de la mercancía dejándola a disposición del importador. Por último tenemos el Incoterm DDP o Delivered Duty Paid, en el cual el exportador paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país de destino. El importador no realiza ningún tipo de trámite. Los gastos de aduana de importación son asumidos por el exportador. Muy bien, Elías. Ahora que te has actualizado y aprendido sobre los Incoterms 2010, tu jefa estará 100% segura que tu labor podrá ser ejecutada en cualquier momento. Listo, chicos. Entonces ahí estamos viendo el paso número 7, que son los términos comerciales internacionales. Nos quedan 3 pasos ya para terminar. El octavo es adelantar el proceso aduanero de exportación. ¿Listo? ¿Qué significa el proceso aduanero de exportación? Para llevar a cabo la mercancía por fuera del país es necesario diligenciar una serie de documentos respecto de esa mercancía, de su origen y posteriormente de cuál va a ser su destino. Lo recomendable y lo normado por la ley es que se contrate una agencia de aduanas. Una agencia de aduanas es una empresa con muchísima, pero con muchísima experiencia en este proceso de la exportación, que no solamente le brinda asesoría a la exportación, al exportador, sino que también le ayuda a diligenciar una serie de formatos. ¿Listo? Hay agencias de aduanas muy especializadas de acuerdo con los sectores. Entonces, hay agencias de aduanas muy especializadas en todo el tema relacionado, por ejemplo, la exportación de minerales, petróleo, carbón, oro, esmeraldas. Hay agencias de aduanas especializadas en el tema de las flores, banano, frutas, agencias especializadas en el tema de la carne, perecederos, panaderías. Hay agencias de aduanas especializadas, por ejemplo, en las prestaciones de servicios en el extranjero y así sucesivamente. Entonces, lo ideal es buscar una muy buena agencia de aduanas reconocida, muy bien catalogada, que sea especializada en el sector. Luego, se deben diligenciar los siguientes formularios: la solicitud de autorización de embarque o SAE, la inspección aduanera, la autorización de embarque, la certificación de embarque y la declaración de exportación definitiva. Digamos que esos son como los documentos que nos va a ayudar a diligenciar la aduana. Pero adicional a eso, lo que yo les digo, ellos tienen una vasta experiencia en el tema de exportación, entonces adicional a diligenciar nos pueden guiar. ¿Listo? El noveno paso es que una vez la mercancía ha sido entregada en el extranjero,
y nos proceden a hacer el envío de las divisas a nuestra cuenta bancaria, por ejemplo, se debe surtir un proceso ante el Banco de la República para el ingreso de las divisas. Es un proceso no complejo, pero sí tiene algunos detalles importantes que no voy a entrar a explicar porque no soy especialista en este proceso de ingreso de divisas, pero sí les dejo un video en donde un abogado especializado en el tema de las divisas hace las respectivas aplicaciones y explicaciones del caso. ¿Listo? Y ya para terminar, debemos seleccionar la modalidad de exportación. ¿Qué modalidades de exportación tenemos o cuáles son las más usadas? Pues primero la exportación definitiva. ¿Qué significa exportación definitiva? Que yo vendo un producto esperando que sea usado, sea consumido en el extranjero y que nunca regrese a Colombia. ¿Listo? Es una exportación definitiva. Otro muy usado, exportación de muestras sin valor comercial. Eventualmente habrá personas que, por ejemplo, les dicen, vea, yo quiero comprar 500 unidades de sandalias, de zapatos, o quiero comprar carne, y dejar un contrato para comprar carne durante los próximos 6 meses, pero antes de eso quiero ver la calidad del producto o el sabor del producto en el tema de la carne. Hágame el favor y me envío unas muestras comerciales. Y ahí también existe esa modalidad. Existen otras modalidades de exportación, son en total 10 pero que son de menos uso. Por ejemplo, los temas de exportación temporal. Existen tres modalidades diferentes, pero no son muy usadas. El tema de la reexportación o reembarque, tráfico postal y envíos urgentes. Y los demás son modalidades diseñada específicamente para ciertos productos. ¿Listo? Nosotros, como les indico, básicamente se deberían utilizar dos, exportación definitiva y exportación de muestras sin valor comercial. ¿Listo? Bueno, y ya para terminar, les quiero compartir un enlace de otra presentación de los pasos o etapas de la exportación de un profesor, un colega que brinda asistencia o guía a estudiantes de la disciplina del comercio exterior. Entonces, aquí les coloco un video en donde se hace una explicación de pasos similares para que lo tengan disponible a manera de consulta. ¿Listo? Bueno, hasta acá alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta. No, señor, nos escribe Jessica. Listo, chicos. Entonces, en la próxima sesión, como les comenté, vamos a abrir el espacio para que algunos de ustedes que quieran participar puedan mostrar su producto número 5, recibir la retroalimentación e irse muy fortalecidos para la calificación de su último producto. Como les indiqué, ya se encuentra calificado el producto número 2. Creo que hoy se vence el plazo para la presentación extemporánea del producto número 3. Una vez esté cerrado el plazo, se comenzarán las calificaciones lo antes posible. Les deseo a todos y a todas que pasen una feliz noche, que se encuentren muy bien y nos encontramos pronto. Hasta luego.